Buenas tardes. Vamos a hacer ahora la clase de enfermedad cerebrovascular. Todo es importante, por supuesto, pero el cerebro es un órgano importantísimo. Realiza múltiples funciones importantes de vida, de creación, de imaginación, de producción. Y entonces es un órgano que tiene que estar bien cuidadito. Es un órgano que requiere un buen flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Requiere estar bien nutrido, requiere una buena oxigenación, requiere que haya buenos nutrientes, ¿no? Sustancias energéticas, como la oxigenación. Eso es sumamente importante. El cerebro no vive sin oxígeno, no vive sin glicemia, sin glucosa. El cerebro es un órgano extraordinariamente fuerte. Tolera traumatismos encefalocraneanos. ¿Cuánta gente se golpea la cabeza? ¿Cuánta gente tiene accidentes de tránsito? Y sin embargo supervive. Y muchos quedan bien, sin secuelas, si es que recibieron un buen tratamiento. Tolera hemorragias, tolera infartos, tolera infecciones, tolera tumores. Pero lo que el cerebro no te puede tolerar es la falta de oxígeno, ni la falta de glucosa. 3 minutos de falta de oxígeno y el cerebro ya fue. Es como el talón de Aquiles, ¿no? A Aquiles lo sumergieron en el lago, pero no sumergieron el talón, ¿no? Entonces Aquiles era invencible, nadie podía vencer a Aquiles, hasta que por ahí alguien fue con la noticia de que el talón era la parte susceptible. Un flechazo acabó con Aquiles. Y así es el cerebro, su talón es el oxígeno. La glucosa, si la glucosa baja, el cerebro también puede morir. Entonces, es importante que el cerebro tenga una adecuada oxigenación, adecuados nutrientes. ¿Y cómo es que se va a llevar a cabo esta adecuada oxigenación y los nutrientes buenos? A través de una buena circulación sanguínea. Eso es lo que tenemos que cuidar en el cerebro, de que la sangrecita llegue. Es como los valles, ¿no? Cuando uno viaja hacia el norte o hacia el sur del país, arenales por todos sitios, ¿no? Cuando de pronto vemos por ahí verdor, el valle. ¿Pero por qué está el valle? Porque hay un río por ahí que está dándole agüita a toda esa zona. Y entonces hay verdor, hay flores, hay pasto, hay animales, hay aves. Igualmente, el cerebro tiene que estar bien irrigadito. Y entonces las arterias tienen que estar bien. Tenemos que conocer cuál es el árbol arterial cerebral. ¿Cuáles son las arterias que irrigan al cerebro? ¿No? Las carótidas, las vertebrales, son las arterias principales que van a llevar el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Ya en el cerebro tenemos la arteria cerebral media, las arterias cerebrales anteriores, las arterias cerebrales posteriores, el tronco de la basilar, ¿no? Pero estas arterias también pueden sufrir alteraciones o enfermedades. De ahí viene el problema. Y entonces eso es de lo que vamos a hablar hoy día, enfermedad cerebrovascular.
que también lo conocemos con otro nombre, ¿no? ¿Qué otros nombres podríamos decir? A ver. ACV, muy bien. Otro nombre. Ictus. Ictus. Ya, otro nombre. Stroke, de repente, ya. Otro nombre. Apoplejía, ya. Otro nombre. A ver, el vulgo, ¿cómo lo conoce? Derrame cerebral, ¿no es cierto? Derrame cerebral. El vulgo lo conoce más fácilmente como derrame cerebral. Yo me acuerdo que una vez trabajaba en una compañía minera y le dije, ¿qué es lo que tiene el paciente? Ah, no, tiene un accidente cerebrovascular. Ah, no, entonces que lo indemnicen, porque este es un accidente de trabajo. Pero no es un accidente de trabajo, había que explicarle. Se llama así, accidente cerebrovascular, un ACV, ¿no? Pero no es un accidente. Bueno, entonces de lo que se trata ahora es de entender qué cosa es un ACV, o accidente cerebrovascular, o SB, enfermedad cerebrovascular, o stroke, ¿no? Entonces, sencillo. Solamente hay dos patologías dominantes en la enfermedad cerebrovascular. ¿Cuáles serían? Uno, hemorrágico. Dos, isquémico. Nada más. O isquémico o hemorrágico. Eso es el derrame cerebral. ¿Por qué ocurre el isquémico? Trombo, aterotrombosis, embolia, vasculitis. Muy bien, muy bien. Creo que... Bueno, entonces hay múltiples causas, ¿no? El vasito se cierra, ¿no? Se va cerrando y entonces al no pasar la sangre, como los valles, ¿no? Yo cierro el río, el caudal del río, ¿qué pasa con el valle? Muere, ¿cierto? Otra vez tú vas a ver el desierto, el arenal. Igual, si es que se cierra el vasito, el tejido cerebral a donde iba ese vasito va a morir. Y cuando muere esa zona se llama isquemia, infarto, ¿no? Cuando ya muere ya hay necrosis, ya se llama infarto. Isquemia es la falta de sangre, que es lo primero que ocurre, ¿no? La falta de sangre. Bien, entonces eso es fundamental. Ahora vamos a ver cuáles son las causas, cuáles son las clases, eso lo vamos a ver, que son detalles, pero lo principal es que sepan de que hay dos problemas principales. Y la otra que decían es la hemorragia, ¿no? ¿Por qué ocurre la hemorragia? Ruptura de aneurismos, traumatismos, aneurismas que se ha roto. Claro. Bueno, la hemorragia implica pues la ruptura de un vaso, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles son las clases y cuáles son las causas de esta ruptura. Pero eso básicamente, eso es todo. Es todo lo que tenemos que entender. Y ya de aquí vamos a ver las clases, las causas, los motivos, el tratamiento. Hay que tener en cuenta que la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad muy frecuente. Siempre las emergencias van a estar llenas de estos pacientes de enfermedad cerebrovascular. ¿Quién no ha tenido un derrame, no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cerebrovascular ocupa más o menos el segundo o el tercer lugar. ¿De qué muere más la gente en el mundo? De cáncer. ¿De qué otra cosa muere más? Del corazón, ¿cierto? También ahí están las enfermedades vasculares del corazón. Y entonces, fíjense ustedes, después están las enfermedades cerebrovasculares. Está entre las primeras causas de muerte y discapacidad y morbilidad en el mundo. Entonces, por eso es importante de que todos sepamos bien
cómo identificar, cómo diagnosticar y cómo tratar a esta enfermedad cerebrovascular, ¿no? Aquí tenemos que, como la segunda causa, lo han puesto de mortalidad mundial, y la incidencia anual es de 200 a 250 casos por 100.000 habitantes años. El ictus, junto con la cardiopatía isquémica, puede considerarse una epidemia vascular en los países desarrollados y un problema sociosanitario de primer orden. Y constituye la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia tras la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay bastante Alzheimer. Eso también genera gran discapacidad. Y tras esta enfermedad están las enfermedades vasculares que también crean demencia. Hay lo que se llama la demencia vascular. Bueno, miren ustedes, la enfermedad cerebrovascular SB, por ejemplo, hay distintos nombres que podemos darle, pero es la misma cosa, ¿no? Es la primera causa de discapacidad, según una revista importante, el Stroke, en el 2015. Es la segunda causa de mortalidad y de demencia, 2014. En el Perú, 50% de discapacidad a los 3 meses. Y es la séptima causa de mortalidad en el Perú. Miren ustedes, las enfermedades cardíacas, ¿no? El stroke, las enfermedades respiratorias y otras enfermedades, diabetes mellitus. Y lo que les decía, ¿no? Tenemos que conocer la vasculatura cerebral, cómo se distribuye, cuáles son las arterias principales, porque de eso va a depender también la sintomatología que va a tener el paciente. No es lo mismo que tenga un problema en el lado derecho que tenga en el lado izquierdo. Si tendrá un problema en el lado derecho, bueno, pues va a tener una hemiplegia en el lado contralateral, ¿no es cierto? En el lado izquierdo, una hemiplegia izquierda. Y si tiene un problema en el lado izquierdo, tendrá una hemiplegia derecha, pero agregado más un trastorno del lenguaje, ¿no? Puede haber una afasia o puede haber una disfasia. La afasia puede ser motora o puede ser sensitiva, ¿no? Afasia de comprensión. Bien, entonces aquí tenemos pues la vasculatura principal del cerebro, ¿no? Tenemos las arterias cerebrales medias. A ver, ¿no hay problema? Ahora. Ya. Bueno, entonces les decía, ¿no? La vasculatura cerebral. Aquí tenemos las arterias cerebrales anteriores, ¿no? Las carótidas que están viniendo, ¿no? del arco aórtico, ¿no? Son las arterias principales que van al cerebro y van a dar las arterias cerebrales anteriores. Las arterias cerebrales medias deben salir de acá, ¿no? Y aquí están las cerebrales posteriores, ¿no? Que estas ya vienen de las arterias vertebrales, ¿no? Las arterias vertebrales que vienen de aquí atrás. Y aquí está el tronco de la basilar y las arterias cerebrales posteriores, ¿ya? Aquí tenemos también otra arteria importante que es la AICA, la arteria anteroinferior cerebelosa. Y tenemos acá también la arteria cerebelosa anterosuperior, ¿no? Y esta de acá, también otra arteria importante, la pica, ¿no? La posteroinferior cerebelosa arteria.
Bien, entonces, como para recordar nada más que estas arterias tienen un territorio, ¿ah? Y ese territorio, miren, esto correspondería a la arteria cerebral anterior, ¿no? Acá en amarillo, todo esto al territorio de la arteria cerebral media, y acá en la parte occipital correspondería a la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior. Entonces dependerá de la zona afectada para tener los síntomas y los signos clínicos que se presentan en estas enfermedades vasculares. ¿Por qué se producen estas enfermedades vasculares? A veces tenemos también las cañerías en nuestra casa, cuando de pronto un día ya no sale el agua. Llamamos al cafetero, ¿qué pasó? Oiga, no tengo agua, no tengo ni para lavarme ni para bañarme. Bueno, el cafetero a veces saca los tubos y a veces se encuentra que está atorado. ¿Y por qué está atorado? ¿Qué hay en el atoro? De todo, ¿cierto? Pelos, restos, detritus, tierra, en fin, hay un montón de componentes, minerales, pero es el hecho de que el agua está discurriendo continuamente a través de estas tuberías, pero el agua acarrea minerales y también muchas veces acarrea desechos, ¿no? Y todos estos desechos se van pegando en la pared. Al principio no lo van a notar, porque el agua está pasando todavía. Pero a medida que pasa el tiempo, se va sumando, ¿no? Se van agregando más detritus, más desechos, más minerales, hasta que llega un momento en que se obstruye totalmente. Y entonces eso va a pasar también con los vasos sanguíneos, a nivel general. Ustedes saben que la sangre acarrea una serie de elementos, ¿no? Proteínas, carbohidratos, lípidos, hormonas, sodio, potasio, cloro, oxígeno, dióxido de carbono. ¿Cuántas sustancias transporta la sangre? Y entonces, con el tiempo, a veces las paredes, el endotelio, la capa íntima del vaso sanguíneo se va comprometiendo, se va estenosando, va apareciendo, se va originando la placa ateromatosa. Y eso nos ocurre a todos. Y dicen que en unos más temprano que en otros. Y dicen que esta placa va a surgir tempranamente, de repente en la adolescencia ya comienza a aparecer la placa. Y también dependerá esta placa de muchas cosas, ¿no? Porque la composición de la placa ateromatosa no solamente son grasas, hay una serie de componentes. No solamente son lípidos, ¿no? Hay plaquetas, hay proteínas, hay células blancas, porque ya se habla de que esta es una enfermedad inflamatoria. Entonces, la aterotrombosis se define como la disrupción de la placa aterosclerótica con trombosis superimpuesta. Les voy a decir de qué se trata. La aterosclerosis es un proceso difuso que empieza tempranamente en la niñez y progresa asintomáticamente durante la adultez. Entonces, miren ustedes lo que ocurre con los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, si vemos esta arteria que es la cerebral media, estamos viendo de que aquí ya hay una enfermedad vascular. Hay un trombo también, hay un trombito,
¿no? Que de repente se puede desprender. ¿Ya? Esta es una carótida normal, bonita, pero con el tiempo ya las arterias envejecen, la placa ateromatosa crece, y entonces si obstruye, si es que llevas una vida desordenada, entonces esta placa ateromatosa va a crecer más rápido, ¿no? Si es que pasas malas noches, si es que fumas demasiado, si es que bebes licor en demasía, si es que eres sedentario, no haces ejercicios, no puedes, porque van a pagar pato, al final te pasan la factura. No, yo soy joven, a mí no me pasa nada. Pero espérate que todo pasan la factura de todas maneras, nada es gratis en esta vida. Bien, entonces, las principales manifestaciones clínicas de aterotrombosis, ¿no? Tenemos que puede haber un problema isquémico cerebral, puede ser solamente un ataque isquémico transitorio, es decir, de que pasa rápidamente de manera fugaz, revierte y no deja ninguna secuela. También las arterias del corazón se dañan, ¿no? Las arterias coronarias también sufren estas alteraciones, estas enfermedades, y al final se cierran y producen el infarto de miocardio, la angina, estable o inestable. También pueden producir enfermedad arterial periférica, ¿no? Aquellos que tienen claudicación intermitente, tienen dolor de reposo, al final se necrosan los tejidos de los miembros inferiores y van a la gangrena, y entonces hay que amputar los miembros inferiores, ¿cierto? Aquellos que fuman demasiado, las arterias se van cerrando, café puro en exceso, ¿no? Todo lo que va a ocasionar daños a las arterias. Bueno, para graficar un poco más, de manera más macroscópica, miren un vaso sanguíneo, miren la placa ateromatosa, ¿no? Cómo va creciendo la placa ateromatosa, ¿no? Cómo va cerrando la luz del vaso, ¿no? Y la sangre va circulando con dificultad. Miren a los glóbulos rojos. Y también va a predisponer a que se forme un coágulo. Y a veces este coagulito se va a soltar. Y cuando se suelta, este coagulito va a viajar, lamentablemente. Porque va a viajar y se va a atorar en una arteria pequeñita, ¿no es cierto? En el cerebro, de repente. Eso es una embolia cerebral, ¿no? Cuando ha venido un coágulo de otro sitio y se ha alojado en una arteria cerebral, uno está bien, completamente bien, cuando de pronto vino el ataque, ¿no? Porque el paciente está bien, pero en el momento que se cerró el vaso, ya no pasa la sangre. Y ahí uno se siente, ¿qué pasó? ¿No? El tejido rápidamente reacciona, no hay sangre. Y entonces esa parte depende del lugar que sea, motora, sensitiva, de lenguaje, visual, se va a ver comprometido. Uno puede perder la conciencia. También dependerá del tamaño. Si es una arteria grande, rápidamente te pone en un estado de inconsciencia, en coma, y puede uno morir también inmediatamente. Entonces, las placas tienen una distribución característica. Suelen estar más afectadas aquellas zonas de la conducción arterial que están más expuestas a las fuerzas de cizallamiento y de flujo turbulento del sistema arterial, asociándose a mecanismos inflamatorios de muy diversa índole como inmunológicos, infecciosos, anomalías químicas en la circulación como el colesterol alto o la diabetes, ¿no? Quiere decir de que ¿dónde se va a formar más anomalías, más alteraciones? Es donde la sangre tiene más presión, ¿no?
en lugares donde haya cortadura, donde la sangre se desvía, donde va a golpear la sangre en esa pared arterial. Eso es lo que quiere decir con cizallamiento, ¿no? Fuerza de cizallamiento, ¿no? Por ejemplo, en las arterias, en el tronco de la basilar se bifurca, en las arterias cerebrales posteriores, pero antes de bifurcarse choca con la parte superior. Bueno, ahí hay más tensión. Por eso la presión arterial también aumenta la fuerza, porque la sangre va a golpear las paredes arteriales. Y además, no es una cosa también sencilla, ¿no? La ateromatosis, la arterioesclerosis, también tienen que ver mecanismos inmunológicos, infecciosos, metabólicos, colesterol, la diabetes. Todas esas cositas se van sumando para crear alteraciones en el vaso sanguíneo. Según la clasificación de la American Heart Association, divide las lesiones ateromatosas en 6 estadios: macrófagos espumosos, aislados, estrías grasas, pequeños depósitos de lípidos extracelulares, ateromas, fibroateromas y por último lesiones complicadas con defectos tisulares en superficie. Esta es una clasificación de la American Heart Association sobre estas lesiones ateromatosas. Un poquito para entender la ateromatosis, ¿no? Tenemos que entender, tenemos que tratar de explicarnos. Hay múltiples investigaciones. No es como en nuestro baño, en nuestra cañería, ¿no? Le metes grano y ya, bueno, pues de repente se desatora y estamos felices y contentos porque el agua regresa. Qué lindo sería que haya un medicamento que desobstruya estas placas ateromatosas, ¿no? Siempre dicen de todo, ¿no? Siempre sale algún medicamento, no, esto es lo máximo, ya, con esto te vas a sanar, con esto ya no vas a tener enfermedades. Pero lo que hasta hoy sabemos, no fumes, no tomes, o hazlo con moderación, pues. Haz ejercicio, no tengas sobrepeso, no seas sedentario. Un poco difícil. Entonces, la ateromatosis o placas de ateroma son las que van a dar lugar a la arterioesclerosis, que es cuando estas placas se depositan en las arterias de mediano y gran calibre. La arterioesclerosis puede afectar a las arterias del corazón, riñón, cerebro, de otros órganos y de los miembros inferiores. Ya dijimos, enfermedad cerebrovascular, un buen porcentaje, ¿no? 24%. Enfermedad coronaria, 29.9%. Hay que cuidar las coronarias. Enfermedad arterial periférica, 19.2%, y combinaciones entre ellos. Bien, entonces les decía, no hablamos de causas de etiología, hablamos de factores de riesgo. Todavía seguimos investigando cuál es la causa, ¿no? Pero vamos a referirnos a los factores de riesgo de aterotrombosis. ¿Cuáles serían? Factores locales, ¿no? Elevación de los factores protrombóticos, fibrinógeno, TCR, patrones de flujo sanguíneo, el diámetro vascular, la estructura de la pared arterial. Desórdenes generales, ya dijimos, la obesidad, la diabetes, ¿no? Condiciones sistémicas, historia de eventos vasculares, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, estados de hipercoagulación. Hay personas que tienen una tendencia más a la coagulación. Las puérperas, por ejemplo, tienen más tendencia a la coagulación. Y también hay otros síndromes que tienen más tendencia a la coagulación. Homocisteína, homocisteinemia. La homocisteína también tiene que ver en estos casos
El estilo de vida, ya dijimos, fumar, dieta, falta de ejercicios, genéticos, rasgos genéticos, género, edad. Las manifestaciones ya lo sabemos: infarto del miocardio, ictus, ¿no? Enfermedad arterial periférica. Entonces, estos factores de riesgo es una característica biológica, hábito de enfermedad que permite identificar un grupo de personas con mayor riesgo que la población general para presentar una determinada enfermedad a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es lo que ¿qué es un factor de riesgo? Es una característica biológica, hábito o enfermedad. Y hay factores de riesgo no modificables. Tengan en cuenta, puede ser pregunta: ¿cuáles son los no modificables? Los que no se pueden cambiar. Sí puedes dejar de fumar, ¿no es cierto? Sí puedes dejar de tomar. Sí puedes dejar de ser sedentario. Pero la edad progresa, no te puedes quitar la edad. El sexo es el mismo. La herencia, si tienes una carga genética, ¿no? Tienes parientes que han sufrido de ACV. La raza, geografía y clima. Bien. Uno de los factores de riesgo más importantes en la enfermedad cerebrovascular, sea isquémica o hemorrágica, es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial. El hipertenso es el que está propenso a tener esta enfermedad vascular cerebral, a tener infarto cerebral o también a tener hemorragia, cualquiera de las dos. Por eso es importantísima la hipertensión arterial, es importantísimo medir la presión arterial. ¿Cuántas veces nos busca el paciente, lo vemos, hablamos con él, le tomamos la presión? A veces ni le tomamos la presión, ni el pulso, apenas lo vemos, ni lo tocamos y ya, tómese esto, ya, chao. ¿Cuánta enfermedad podríamos evitar si es que tomamos la presión arterial? ¿No? Es una de las causas más importantes. No se olviden que la hipertensión arterial es el asesino silencioso que ha matado más gente que las 2 guerras mundiales juntas y seguirá matando un montón de gente si es que no hacemos lo necesario. Ustedes son los responsables. Van a tener, midan la presión arterial a su papá, a su mamá, a su abuelita, a su tío, a la enamorada, al enamorado, a todos. Es una buena práctica medir la presión arterial y prevenir la hipertensión arterial. ¿Cuántos hay que sufren de hipertensión arterial y no lo saben? ¿Cuántos hay que sufren de hipertensión arterial y no reciben tratamiento? Esos son los que llegan al infarto, a la hemorragia cerebral. ¿Cómo queda el paciente tras una hemorragia cerebral? Es un desastre cerebral. Con solo evitar la hipertensión arterial podemos evitar estos desastres. El tabaquismo, ni qué decir. Pacientes que fuman bastante, ¿no? Los fumadores pesados, que fuman una cajetilla al día, de todas maneras esos pacientes van a tener enfermedad vascular, sea cardíaca o sea cerebral. Esos pacientes de todas maneras van a llegar al bypass aorto coronario, al infarto cerebral, ¿no? Bien, entonces habíamos hablado de que hay factores de riesgo modificables, bien establecidos, la hipertensión arterial. Cardiopatías de alto riesgo embolígenos. Muchas veces el cerebro está tranquilito, está feliz, está trabajando, cuando de pronto viene como un misil de otro sitio, ¡pum!, y ataca al cerebro.
viene un embolito, generalmente procedente, puede ser del corazón, o puede ser procedente de la arteria también, ¿no? De la carótida puede salir, o puede salir también del arco aórtico. Pero una de las causas frecuentes es la fibrilación auricular, ¿no? Generalmente los ancianitos ya tienen fibrilación auricular, ¿no? Es una arritmia arrítmica, ¿no? No hay onda P. Rápidamente uno puede diagnosticar una fibrilación auricular. Con solo tocarle el pulso yo ya estoy viendo que es un pulso arrítmico o pulso deficitario, totalmente arrítmico, y entonces puedo sospechar yo, no puede ser de que tenga fibrilación auricular. Y si le hago un electrocardiograma, seguramente que no hay onda P y es bien arrítmico, y entonces yo puedo decir, no tiene una fibrilación auricular. Entonces, estos fibriladores tienen esa propensión de que en algún momento se puede formar un coagulito, ¿no? El latido es irregular, ¿no? Y entonces en algún momento ese coagulito que está ahí en la aurícula, en algún momento sale ese coagulito, sale y se va hacia el cerebro. El cerebro que está tranquilito, trabajando bien, viendo su televisión, cuando de pronto le llega pues el émbolo y ocurre un desastre, ¿no? Si es un embolito pequeño, bueno, pues no pasará mayor cosa, pero si es un émbolo grande que te tapa una arteria grande, puede matarte inmediatamente. Entonces, la fibrilación auricular, enfermedades del seno, ¿no? El nodo sinusal, enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Que puede producir bradicardia, taquicardia, esas arritmias, infarto agudo del miocardio, pacientes que se le han cambiado las válvulas cardíacas, ¿no? Recambio de válvula mitral o tricuspidia, a veces tienen válvulas protésicas artificiales y ahí se pegan las plaquetas y ahí se forman los coágulos, los trombos, y de ahí se desprenden también los trombos, ¿no? A veces hay trombos intracardíacos. El mixoma auricular es un tumorcito también común, ¿no? Este tumorcito crece en la aurícula y entonces en algún momento se desprende un fragmento y puede constituir un émbolo que va a producir una embolia cerebral. También hay endocarditis infecciosas que también frecuentemente pueden producir vegetaciones, y estas vegetaciones también producir embolia cerebral. Aneurismas, aquinesia ventricular izquierda, ¿no? Marcadores de ateromatosis, estenosis asintomática de carótida, cardiopatía isquémica, enfermedad arterial periférica. Los que tienen esto son pacientes que tienen más propensión a tener una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Las carótidas también se van cerrando silenciosamente, porque las carótidas, mientras que no se cierra más del 80%, no hay sintomatología, ¿no? O a veces trastornos visuales, a veces un poco de trastornos motores, no sé por qué no puedo caminar bien, o a veces trastornos sensitivos, doctor, no sé por qué tengo un adormecimiento, se me viene un adormecimiento de vez en cuando, o de repente también trastornos conductuales, comportamientos anormales, te ríes de cualquier cosa, hablas incoherencias. Mucho cuidado porque pueden estar teniendo una estenosis carotídea, y si es que no la detectamos a tiempo, pues va a ir al infarto cerebral. Bueno, ya dijimos la diabetes siempre, la diabetes siempre es un factor de riesgo para tener un infarto cerebral o para tener un infarto cardíaco o para que te corten las piernas también. Accidente isquémico transitorio. ¿Ya?
Bueno, el accidente isquémico transitorio, ya saben ustedes, es un ataque cerebral pero que dura pocas horas, ¿no? Se resuelve en menos de 24 horas. Pero aquellos que tienen este ataque isquémico transitorio o TIA son los que también en el futuro seguramente pueden realizar infarto cerebral. ¿Ah? Controlarse entonces el sobrepeso, ¿no? La ingesta de carbohidratos excesivo, el azúcar, ingesta de carbohidratos, los postrecitos, aquellos que les gustan los dulces, muchas harinas, las pizzas, ¿no? Entonces, hay que evitar la diabetes, el sobrepeso. El páncreas tiene que trabajar más para producir la insulina, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento en que el páncreas te dice, oye, ya no fastidies, ya hasta aquí no más, ya no te voy a dar más insulina. Y entonces, ¿qué haces? ¿Ah? Doctor, pongan insulina. Ajá. Aquí están los problemas de los sábados, ¿no? Los viernes, empiezan los viernes todavía. Los viernes, sábados, y algunos se van hasta el domingo. Hay que evitar el alcoholismo, ¿ah? Hay que evitar. Moderadamente nomás, su traguito de vez en cuando. Ya. Bueno, entonces, el ictus ya dijimos, puede ser isquémico, puede ser hemorrágico. Si es isquémico, puede ser focal o puede ser más extenso, puede ser un ataque isquémico transitorio o puede ser ya un infarto cerebral establecido, ¿no? Puede ser aterotrombótico, puede ser cardioembólico, como les dije, puede ser lacunar, o sea, pequeñitos, ¿no? Pueden haber infartitos pequeñitos que te van deteriorando el cerebro poco a poco. Y esos son los que te producen la demencia multiinfarto. Tienes tantos infartitos que al final terminas demente. ¿Ah? Comienzas a hablar incoherencias. Comienzas a tener confusiones. Comienzas a tener lagunas mentales. Y por supuesto también hay de causa desconocida, ¿no? De causa indeterminada. Y bueno, cuando hablamos de hemorragia, hay varios tipos de hemorragia. Y aquí pueden aprender las más frecuentes nada más, ¿no? Cuando hablamos de hemorragia, podemos decir, o se trata de una hemorragia subaracnoidea, o se trata de una hemorragia cerebral, ¿no? Y la hemorragia cerebral puede ser parenquimatosa, puede ser ventricular. ¿Ya? Ahora les voy a explicar un poquito más claro para que tengan una idea más clara. Y además, la parenquimatosa puede ser lobular, profunda, tromboencefálica, cerebelosa, ¿no? Es decir, en la hemorragia intracerebral o cerebral o parenquimatosa, que es la sangre que está en el mismo cerebro, ¿no? En el mismo tejido cerebral. Pero en la hemorragia subaracnoidea no. Ahí la sangre no está dentro del cerebro. Ahí la sangre está ¿en dónde? En el espacio subaracnoideo, en los valles sylvianos, en las convexidades, en las cisternas, pero no está dentro del parénquima. Está bañando el cerebro. Esa es la hemorragia subaracnoidea, una de las peores cosas que tratamos a veces, ¿no? Porque la primera causa de la hemorragia subaracnoidea es también, pero no es la más frecuente, aneurismas cerebrales, los aneurismas. ¿Ah? Cualquiera de nosotros puede tener aneurismas. Eso de que, ay, doctor, me duele la cabeza, no tendré un aneurisma. El aneurisma no da dolor de cabeza. Da dolor de cabeza cuando ya se rompió. Y es un dolor de muerte. Es un dolor que morfina ni que morfina.
Entonces, el stroke trombótico, ¿no? Y el stroke embólico. Fácil, ¿no? Puede ser o trombosis o puede ser embolia, ¿no? Si es embolia, es un coagulito que viene de otro sitio. Ya, la hemorragia cerebral, ¿no? La ruptura de un vaso sanguíneo, que puede ser un aneurisma cerebral. Entonces, la trombosis, coágulos de sangre que obstruyen las arterias cerebrales afectadas, ya con ateromas, que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Ahí vemos el vaso sanguíneo, la aterosclerosis, el coagulito, ¿no? Y aquí la zona donde puede estar afectada en el cerebro. El embolismo es un coágulo que se desprende de vasos extracerebrales que puede venir del corazón, grandes vasos, vasos del cuello, y obstruyen un vaso cerebral. Ya dijimos la etiopatogenia, puede ser el embólico de origen cardíaco o puede ser de otra arteria, de la carótida, del arco aórtico. Y si es trombótico es en la misma arteria, ¿no? En la estenosis por la placa, que va creciendo y va obstruyendo el flujo sanguíneo cerebral. Después de interrumpirse el flujo sanguíneo cerebral durante un ictus isquémico agudo, se crea una región afectada de manera irreversible. La parte central de ese infarto se va a llamar el core, ¿no? Y alrededor es lo que se llama la penumbra isquémica, donde el flujo sanguíneo es restablecido y medidas neuroprotectoras a tiempo. En la penumbra isquémica es una zona donde las neuronas todavía viven. En cambio en el centro no, ya es necrótico, ya murieron. Pero aquí en la penumbra que está alrededor todavía hay neuronitas que están viviendo, ¿no? Entonces, si es que nosotros tomamos las medidas adecuadas, esta penumbra, estas neuronas pueden supervivir, ¿no? Y pueden cumplir su función. Pero si no actuamos a tiempo, esta penumbra también se va a convertir en una zona de necrosis y de infarto. Ustedes saben de que ahora cuando un vaso sanguíneo se obstruye, puede ser de que el paciente llegue ya con una hemiplegia, pero si llega en lo que nosotros llamamos la ventana terapéutica, que es de ¿cuántas horas? 6, no, decimos 3, por ahí dicen al máximo hasta 4, 6 ya no, ya hasta 3 horas de iniciado del ictus tienes tiempo para llegar al hospital. Si tú llegas al hospital dentro de las 3 horas, se te hace lo que se llama la trombolisis. Se te inyecta un medicamento fibrinolítico que va a romper a la fibrina, ¿cierto? Va a romper al coágulo. Una sustancia fibrinolítica que es carísima, pero es efectiva. Y entonces tú puedes ver que el paciente dentro de las siguientes horas se va a recuperar, ¿no? La parálisis va a revertir. Eso es lo que se llama la trombolisis, siempre y cuando llegues dentro de las 3 horas. Pero para eso se necesita mucha educación, porque la gente nunca llega a las 3 horas. Llegan al día siguiente, porque tuvieron una parálisis y dijeron, no, de repente se va a recuperar, no, algo le está pasando, ya para mañana está bien. Entonces ya cuando van al hospital ya tienen un infarto establecido, ¿no? Donde ya no puedes hacer trombolisis. Porque ojo que cuando ya hay tejido necrótico, ahí quedó, ¿no? Entonces, la isquemia cerebral, las causas frecuentes: tromboembolismo ateromatoso, arterioesclerosis, vasos perforantes, embolia de origen cardíaco. Hay causas infrecuentes: arteritis, sífilis, que ya no se ve, meningitis tuberculosa, que hasta ahora hay bastante, borreliosis, que tampoco se ve, y la hipoxia global, ¿no? Lo que yo les dije, el oxígeno, la falta de oxígeno es mortal. Shock y otras crisis hemodinámicas, la caída de la presión arterial,
va a hacer que el flujo sanguíneo cerebral caiga también. Las migrañas complicadas, ¿no? Las complicadas. ¿Cuántos migrañosos hay? Hernias cerebrales, embolias diversas de aire, de grasa, paradójica de origen venoso, enfermedades hematológicas, poliglobulia, anemia de células falciformes, síndrome antifosfolipídico, trombocitopenia o trombocitemia, disfibrinogenemia, déficit de proteína C y S y de antitrombina 3, trombosis venosa y tromboflebitis cerebrales, oclusión arterial traumática y otros, ¿no? Estas son las causas infrecuentes. Pero con que sepan las frecuentes ya está bien, ¿no? Las infrecuentes, bueno, hay que aprenderlas pero es más para especialistas, ¿no? Pero también hay que sospechar. Llega el paciente a la emergencia y siempre tenemos que lo primero pensar en las causas más frecuentes. El embólico, cuando un fragmento de trombo se origina y desprende en un lugar distinto del cerebro y es trasladado por la corriente sanguínea hacia este, obstruye una arteria de pequeño calibre y produce infarto, ¿no? La embolia cerebral. Fuentes de embolismo, ya dijimos: corazón, placas reumatosa, traumas, neoplasias, parásitos, material extraño, gas, aire. Entonces, los traumas también, ¿no? Hay bastante trauma cráneoencefálico, bastantes accidentes de tránsito. Ahora más todavía, ¿no? El accidente de tránsito, el traumatismo encefalocraneal, el T, o el brain injury, son frecuentísimos. Es casi una epidemia. Y estos traumatismos generan también infartos cerebrales, ¿no? Las neoplasias, los parásitos, materiales extraños, el gas, el aire, también, ¿no? Por ejemplo, una vez estaban operando a una paciente de un problema vesicular endoscópico, porque ahora ya no te abren, pues antes te habían tremendo corte abdominal, ¿no? Para sacarte la vesícula, y la operación duraba un montón de horas y te tenías que quedar en el hospital como un mes. Ahora no, ahora te hacen endoscópica, al día siguiente estás en tu casa. Pero con el endoscopio hay que insuflar aire. Cuando de repente te llaman y te dicen: doctor, no sé qué pasó, ayer, bueno, pero la paciente estaba bien, pero ahora ya está ya hemipléjica y no habla. ¿Qué le han hecho? No, bueno, le estábamos haciendo la endoscopía, claro que se insufló aire. Y entonces también hay que tener cuidado con eso. Hay embolias también por gas. O tuvimos una vez un paciente, ¿no? Un universitario. Estaba corriendo por ahí en el patio. Se voltea, alguien lo llama, se voltea inesperadamente y se cae. Medio que se enreda, ¿no? Y sufre una fractura de fémur. Debe haber sido un enredo, pero bien complicado para que sea una fractura de fémur. Es un joven. Es un anciano, se justifica porque ya tiene osteopenia, osteoporosis. Lo llevan al hospital. La hermana era enfermera. Y entonces la hermana pues fastidiaba, ¿no? Iba y decía: tiene bastante dolor, por favor, pónganle algo. Y bueno, le ponían para el dolor, pero él seguía gritando. Entonces siempre el personal: no, es enfermera, peor todavía, fastidia, ¿no? A cada rato llama. Cuando de pronto el paciente hace paro cardiorrespiratorio, la enfermera grita: paro, mi hermano está en paro, se muere. Corre, lo reaniman. Y ahí sí, ¿no? Yo dije, no me han hecho caso, todo el día he estado reclamando. ¿Qué pasó? Embolia grasa. ¿De dónde salió? De los huesos, generalmente de los huesos largos, ¿no? Es una entidad bien establecida, el embolismo graso.
puede ir hacia el cerebro y crear focos embólicos. Bueno, Corriero lo transfirieron al Seguro Social, no hay que llevarlo ya en ventilación mecánica, luego lo transfirieron al Instituto de Ciencias Neurológicas, hasta que al final se recuperó, pero quedó con grandes secuelas. Bueno, esas cosas también pueden ocurrir, pero son menos frecuentes, pero hay que sospechar. Hay que controlarse siempre, hay que ir al médico. Bueno, esta es una paciente también que sufrió varios infartos. Miren ustedes aquí zonas de isquemia, también en el tronco. Ya esta paciente era una puérpera. Entonces el puerperismo, el puerperio es una etapa de procoagulación y pueden sufrir ataques isquémicos, infartos cerebrales. Ya dijimos que hay factores de riesgo modificables potenciales: la dislipidemia, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, sedentarismo, cardiopatías de bajo medio riesgo embolígeno, foramen oval, permeable, aneurismas del tabique interauricular, calcificaciones del anillo mitral. Los anticonceptivos orales también pueden predisponer a los ataques isquémicos. La menopausia, la migraña, la diátesis trombótica, aquellos que tienen el anticuerpo antifosfolipídico, ¿no? En el síndrome antifosfolipídico, que también pueden tener el anticuerpo lúpico. Estas pacientes generalmente sufren de abortos frecuentes y también de ataques cerebrales, déficit de proteína C y S. Prevención. Ya dijimos, controlar la presión arterial, ¿no? Reducir la cantidad de colesterol y grasa saturada en tu dieta, dejar de fumar tabaco, controlar la diabetes, mantener un peso saludable, llevar una dieta rica en frutas y vegetales, hacer ejercicios en forma regular, beber alcohol con moderación o no hacerlo. Aquellos que sufren de apnea también dicen que tienen una mayor propensión a tener infartos cerebrales. ¿Cuántos sufren de apnea? Apnea del sueño, un trastorno del sueño, ¿cierto? Estás durmiendo placenteramente cuando de pronto te olvidas de respirar, ¿no? Te quedas ahí, sobre todo si estás muy cansado, has bebido licor, en fin, te quedas ahí. Cuando de pronto te despiertas desesperado, claro, porque el CO2 se acumula, ¿no es cierto? El dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un estimulante del tronco cerebral de las zonas de los centros respiratorios que se encuentran en el bulbo raquídeo. Entonces como que zamaquean ahí el bulbo raquídeo y inmediatamente se despiertan desesperados, ¿no? Y comienzan a respirar, ¿no? Desesperados. Algunos mueren también. Es un trastorno del sueño. Más si son obesos, más si son hipertensos. No, eso sí, pueden tener infartos cerebrales. ¿Cuántos que sufren de apnea del sueño? Bueno, hay laboratorios de apnea del sueño, ¿no es cierto? Te llevan, te hacen dormir ahí toda la noche, te ponen tu pulsoxímetro a ver hasta cuándo desciende tu oxigenación, peligrosamente. Entonces algunos, aquellos que roncan también, ¿no? El ronquido también tiene que ver con estos problemas cerebrales. Entonces, algunos ya tienen que usar una máscara de oxígeno, una maquinita, un ventilador mecánico en las noches, que te haga respirar cuando ya te olvidas de respirar. Eso del apnea del sueño. Y las drogas, pues, ¿no es cierto? La cocaína, la pasta básica de cocaína, heroína, en fin, todas esas drogas también te pueden predisponer mucho. Nosotros recibimos muchos casos de pacientes que ingieren mucha cocaína con hemorragia cerebral, infarto cerebral, predispone a estas enfermedades cerebrovasculares. Siempre hay que ir al médico y seguir las instrucciones del médico.
Tratamiento entonces. Nada de que le voy a poner unas agujitas en los dedos y con eso ya el paciente no va a tener un infarto. No, no, no. La enfermedad aterotrombótica del vaso que se ha ido cerrando, poco a poco no se va a curar con que pongamos agujitas en los dedos. Entonces, después del comienzo de un ataque, hay una zona afectada de manera irreversible, ya dijimos, el core, ¿no? En el centro, que está en el proceso necrótico. Lo que está necrosado ya no revive más. Rodeada por una zona donde está la reducción del flujo sanguíneo, que es la penumbra, ¿no? Se encuentran en silencio eléctrico, pueden ser recuperadas si el flujo sanguíneo es restablecido y si se toman las medidas neuroprotectoras a tiempo. Entonces, medidas generales, asegurar una adecuada oxigenación. ¿Cuántos de estos pacientes llegan a la emergencia si es que tienen compromiso del estado de conciencia, si es que están letárgicos, si es que están somnolientos, si es que están soporosos o si es que están en coma por este ataque cerebral? Tienes que ayudarlos, porque la primera pregunta que te tienes que hacer es: ¿estará oxigenando? ¿Estará respirando bien? ¿No? Ya les dije, el talón de Aquiles. Entonces el cerebro necesita oxígeno. Entonces tengo que aportarle oxígeno. Felizmente hoy en día hay maquinitas en todos sitios, antes no había. Esto del pulsoxímetro es una cosa que no tendrá más de 20 años. Antes no, tenías que decir a ver si el paciente está respirando muy rápido, si es que está sudoroso, si es que está utilizando músculos accesorios de la respiración, el esternocleidomastoideo, o si es que está cianótico. Oigan, si el paciente está cianótico ya está casi muerto. Hoy en día no, pues ustedes agarran el pulsoxímetro, la tecnología, no le pones en el dedito y al toque te dice cuánto tiene de saturación, ¿cierto? Y el paciente debe estar saturando ¿cuánto? 98, 99, 95%, ¿no es cierto? Si está en menos, 93, 90, ya le estoy poniendo un poquito de oxígeno. Oigan ustedes, estas células de la penumbra necesitan oxígeno para que no se mueran. Y si está saturando de repente 85, 80, oigan, no, ya este paciente se va a morir, ¿eh? Ya no necesito ver si es que está utilizando músculos accesorios, nada, o gases sanguíneos, no, oiga usted, ya llamas al intensivista, oiga, intúbelo, vamos a darle con la bolsa de resucitación. ¿Cómo se llama? La bolsa. Ambú. ¿Toman avena? ¿Ah? Quaker. Quaker sí, Quaker o avena es lo mismo. Pero queda no, no, Quaker, eso lo reconocemos rápidamente. Igual Ambú no se llama Ambú. Ambú es la marca. Se llama bolsa de resucitación. Pero cuando tú le dices, llega el paciente que ya no respira, está en paro, denme la bolsa de resucitación, no te la pasan. Oiga, la bolsa, pásame el Ambú. Ahí sí te traen el Ambú corriendo. Pero Ambú es una marca, estás haciendo propaganda de una marca. Pero bueno, pues ya eso quedó, y si quiero salvar a mi paciente, tendré que pedir algo. Pues, no se olviden, tomen su avena. Entonces, hay que asegurar la vía aérea, mantener una correcta oxigenación, ya le dije que es importantísimo. Si el Glasgow es menor de 8, deben ponerle un tubo endotraqueal, ¿no? De forma pronta y atraumática. Podemos utilizar estos medicamentos, el tiopental, propofol, lidocaína, y los agentes paralíticos preferidos son los de acción corta como el rocuronio. Evitar despolarizantes si ha tenido síntomas neurológicos focales.
Este es un caso lamentable de un muchacho de cajamarquino con una infección tuberculosa, ¿no? Eran dos hermanos mellizos, ¿no? Dos hermanos mellizos que vinieron de una zona andina. Vinieron en sus vacaciones para agenciarse un dinerito y se van a trabajar a una de esas zonas de la Parada donde hay una alta incidencia de tuberculosis. Estos muchachitos que a veces no tienen contacto con el vacilo porque viven pues en los Andes, inmediatamente se enfermaron de la tuberculosis. Pero la tuberculosis, ahí, ya dijeron también por ahí, generalmente se puede curar si tú le das los antibióticos adecuadamente, los antituberculostáticos, así que se cura, sale adelante, puede sanarlo. Lo malo es que cuando se complican con lo que se llama vasculitis, que por ahí también lo nombraron, ¿no? Vasculitis, porque a veces lamentablemente el germen puede localizarse en la misma arteria, en el endotelio, y ahí crea todo un proceso inflamatorio en arterias pequeñitas, y entonces va a crear infartos. Crean varios infartos porque se localizan en varias arterias. Y a veces en la anatomía patológica tú buscas, no está el germen. A veces no solamente es la localización del germen, también puede ser depósitos de complejos inmunes, antígeno, anticuerpo, que van a ir cerrando el vaso sanguíneo y al final mueren porque se producen múltiples infartos cerebrales, ¿no? Queman toda la placa principal. Aquí, como les decía, miren, todos estos infartitos, un montón de infartos. Esto es típico, ¿eh? Y lamentablemente contra esto no podemos hacer nada. A veces, por más antibióticos que le des, cuando se presenta la vasculitis, sobre todo miren esa vasculitis en ganglios basales, ¿no? Ya aquí no hay nada que hacer. Estos pacientes fallecieron. ¿Ah? Miren acá el infarto, miren los infartos acá en ganglios basales, putamen. En la radiografía no tenían tuberculosis pulmonar. Bueno, también puedes dar hiperventilación controlada. Esto ya es para un paciente que está en ventilación mecánica, porque la reducción de del dióxido de carbono puede producir una vasoconstricción cerebral y eso evitar el edema. Mantener una presión arterial adecuada, no debe ser tratada salvo con una distinta reducción del 10 al 15%. No hay que bajarle mucho a la presión. Lógicamente son pacientes que necesitan presión de sangre para que la sangre pueda entrar al cerebro, para que lleve el oxígeno, los nutrientes. Terapia anticonvulsivante, puedes darle, porque estos pacientes pueden convulsionar en algún momento, entonces puedes darle fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, cualquiera de estos medicamentos para evitar que el paciente vaya a convulsionar. Lógicamente, estos pacientes van a presentar edema cerebral, ¿no? Se va a inflamar el cerebro. Ante el insulto, ante la injuria, ante el infarto, ante el tejido necrótico, ocurre siempre un proceso inflamatorio. Van a ir inmediatamente los leucocitos, ¿no? Las células de defensa, y van a producir edema. Se va a edematizar. Y eso es lo que tienes que tratar, el edema cerebral. ¿Por qué? Porque la caja craneana no es distensible, como lo es el tórax. El tórax sí se distiende, ¿no? Pero el cráneo no, porque las suturas ya están bien soldadas. Solamente se distienden los niños cuyas suturas no se han cerrado, las fontanelas están abiertas. Por eso ahí sí ven esos niñitos que están todos cabezones, ¿no? Porque tienen hidrocefalia, porque tienen edema, porque tienen tumores, porque tienen hemorragias. Entonces esos niñitos no mueren porque el cerebro se distiende.
Pero en el adulto que ya la sutura está cerrada, ¿a dónde va la inflamación? Se comprime. Al comprimir, las arterias también se ven comprimidas. Hay una alta resistencia vascular. La sangre casi no pasa, por la resistencia aumentada. Y entonces, ¿qué hace el organismo sabio? Aumenta la presión. Tiene que aumentar la presión porque si no la sangre no pasa. Y si tú llegas y dices, no, está con la presión muy alta, bájale la presión. Le bajas la presión, al siguiente minuto está muerto. El cerebro se mueve. Se enclavó, dice. Entonces déjalo con la presión alta. Cuando está con edema. Y si ya tiene mucho edema, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Cirugía, claro, cirugía. ¿Qué? Descompresión, cirugía descompresiva. ¿Cómo es? Le sacas muy bien un pedazo de calota craneana, ¿no? Amplia. Y entonces el cerebro se distiende hacia afuera. Y la presión ya no mata al cerebro, ¿no? Ya no lo mata a sí mismo. Sale hacia afuera, esto se hincha, se ponen como marcianos. Pero vive. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron esa operación? Los paracas. Nosotros le hemos enseñado al mundo cómo se hace una craniotomía compresiva hace 800 años. Trombolisis, ya le dije. Trombolisis se puede hacer. Fue aprobado en 1996 por la FDA. El uso de la forma recombinante del activador de plasminógeno tisular para el tratamiento de pacientes con ACV de menos de 3 horas de evolución. Pero hay que llegar en las 3 horas, que son pocos. Sí llegan algunos, y entonces se benefician de la trombolisis. Se asocia con un mejor pronóstico, pero puede aumentar la incidencia de hemorragia intracraniana sintomática. La trombolisis intraarterial es más limitado debido a que requiere instalación de neuroradiología intervencionista. El número de pacientes recanalizados, pero bueno. Es que para la trombolisis solamente te inyectas la sustancia del plasminógeno tisular a la vena. Pero en cambio hay otra trombolisis en que tú tienes que meter el catéter a la arteria femoral, vas hasta la aorta, subes a la carótida y entras hasta las arterias cerebrales, buscas dónde está la obstrucción y ahí inyectas la sustancia trombolítica. Pero lógicamente eso demora más, tienes que ser experto, ¿no? Eso se llama también, hay también otros procedimientos mecánicos de trombectomía. Pero lógicamente todo eso tiene que ser temprano, porque cuando el tejido está necrótico ya no resucita. Bueno, corazón. Este es un artículo, ¿no?, que habla de la ateromatosis del arco aórtico. De aquí también salen bastantes trombos, del arco aórtico, de acá de la carótida, pero también del arco aórtico. Ahí también hay placas ateromatosas. Y a veces esas plaquitas ateromatosas del arco aórtico se fragmentan y viajan como émbolos, ¿no? Por eso dice este estudio que fue hecho en el 2008, ¿ya?, y salió en la revista Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. Las placas de ateroma del arco aórtico son un factor de riesgo poco conocido de ictus isquémico, generalmente por la producción de embolias arterioarteriales. Ellos presentan un casito de un hombre de 67 años que llega al hospital con un infarto hemisférico izquierdo. Miren, todo el hemisferio izquierdo se ha infartado. Nosotros cuando vemos un infarto de todo el hemisferio izquierdo generalmente lo llamamos infarto maligno. Y ahí entras en una discusión ético, filosófico, religioso, social. ¿Lo salvas o no lo salvas? No es lo mismo el derecho que el izquierdo.
al izquierdo que le dicen dominante, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Claro, porque está el área de Broca, están las áreas del lenguaje. Si te salvas, si has tenido un infarto de todo el hemisferio izquierdo, te salvas, pero quedas mutis. No hablan ni entienden lo que la gente te dice. Te están hablando en ruso. ¿Cómo vives? Quedas totalmente aislado. Pues eso es un infarto maligno. Bueno, el señor, además de que tiene mucho riesgo de morir rápidamente, ¿no? El ecocardiograma transesofágico detectó una gran placa de ateroma en el arco aórtico, ulcerada y complicada, con un trombo móvil en su pared, presuntamente causante del cuadro actual. La ateromatosis del arco aórtico es un factor de riesgo independiente de infarto cerebral, especialmente las placas grandes, ulceradas o trombosadas, y aparece en un porcentaje elevado de pacientes con ictus criptogénico. Criptogénico quiere decir que no se ha encontrado la causa. Para terminar, vamos a hablar un poquito de las hemorragias. Hemorragias siempre los van a tener. Siempre van a tener pacientes que se van a presentar en la emergencia con hemorragia cerebral. Y entonces ustedes tienen que saber qué es lo que tienen que hacer con estos pacientes. Ya ustedes saben que es distinta la presentación clínica de un infarto de una hemorragia, ¿no? ¿Cuál es más grave? La hemorragia, ¿no? La hemorragia es más devastadora. Rápidamente al paciente lo pone en un estado de coma, ¿no? O puede estar letárgico, soporoso. Entonces, ¿por qué ocurre la hemorragia? Ya saben ustedes, es un vasito que se ha roto, ¿no? Y ha producido este baño de sangre. Bueno, y esto supone el 10% de todos los accidentes cerebrovasculares, con una incidencia de 20 en 100.000 habitantes por año en los países desarrollados. Alta incidencia en Japón, en la China, en población americana de raza negra, probablemente por sus hábitos dietéticos. Esto no es tan cierto. Al tratamiento de la hipertensión arterial se atribuye el descenso en la mortalidad por ictus. Vamos a ver. Bueno, este es un paciente que tuvo una hemorragia. Ya. Entonces, cuando están frente a ustedes a una hemorragia cerebral, solamente pregúntense dos cosas. ¿Es una hemorragia subaracnoidea o es una hemorragia intraparenquimal? Nada más. No es difícil. No se hagan bolas. ¿Ya? Y clínicamente yo puedo sospechar inmediatamente si el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea o tiene una hemorragia intracerebral. No necesitas grandes cosas. La clínica manda. Con que le haga yo un buen examen clínico, ya puedo estar diciendo este paciente tiene un aneurisma en el lado derecho, en la circulación derecha, sin hacerle ninguna tomografía. Basta con el examen clínico. ¿Por qué? Porque en la hemorragia subaracnoidea, ¿qué vamos a encontrar clínicamente? A ver, ejercicio clínico. Cefalea, ya, cefalea intensísima. ¿Qué más? ¿No? Pérdida de conciencia también. Pueden incluso morir ahí nomás, ya. ¿Qué más? ¿Ah? Proceso súbito, claro. La forma de inicio es súbito, generalmente, ¿no? En el momento que se rompió el vaso, ahí empezó todo. No es insidioso como el infarto, ¿no? Poco a poco se va cerrando el vaso, me va dando adormecimiento, voy cayendo mal. No, la hemorragia es súbita. Yo estaba bien haciendo mis cosas cuando de pronto cae la apoplejía. Ya, ¿qué otro síntoma? ¿Habrá hemiplegia?
Ahí está la diferencia. No hay. Porque ya les dije, la hemorragia subaracnoidea no está dentro del tejido cerebral, está fuera. Está en el espacio subaracnoideo. Es difuso. No es focalizado, entonces no va a haber hemiplegia. Lo que sí va a haber un signo característico. Si compromete a las meninges, la rigidez de nuca, ¿no? Si el paciente tiene, doctor, estaba bien y caí mal y de pronto perdí el conocimiento y me dolía mucho la nuca, rigidez de nuca. Esos son pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Ahí tú tienes que sospechar. Y la primera causa de hemorragia subaracnoidea es el aneurisma. Diferente si el paciente te dice, no, me golpeé, me atropelló el carro, bueno, pues es traumático. Pero si no pasó nada de esto, de forma espontánea te vino la hemorragia, puede ser aneurisma. La otra parte clínica. El paciente se puso mal rápidamente. Pero eso sí, me vine con hemiplegia del lado derecho y además tiene trastornos del lenguaje. Eso sí es un hematoma intraparenquimal localizado ¿en dónde? En el hemisferio cerebral izquierdo. Eso es una hemorragia intraparenquimal. Punto. Ya con eso hemos avanzado bastante. Con eso ya más o menos sabemos cuál es el tipo de hemorragia. Y con eso ya más o menos sabemos cuál es la actitud del tratamiento que vamos a tener. Entonces dice que la hemorragia intracerebral primaria, estamos hablando ya de las intracerebrales, representa el 80% de los casos y se origina por la ruptura espontánea de los vasos pequeños dañados por hipertensión arterial crónica o angiopatía amiloide. Entonces, como les decía, y se lo dije desde el principio, una de las causas más frecuentes de esta hemorragia intraparenquimal, si es una persona que tiene cierta edad y encima es hipertenso, esa es la causa. La hipertensión arterial. Otra vuelta. Jóvenes, lo hemos repetido varias veces. Denle la importancia de vida a la hipertensión arterial. Y un poquito más alejado, ya para especialistas, la angiopatía amiloidea. Ya es un depósito de unas sustancias irritantes en las arterias, en el parénquima cerebral, una sustancia que se llama el amiloide, que se tiñe con el rojo de Congo, por eso le dicen una sustancia congofílica, y se presenta en pacientes mayores de 60 años. Entonces, algunos de esos pacientes que tienen hemorragia, sobre todo que están en un lado y también en otro lado, no, eso es angiopatía amiloidea. ¿Ya? Esos depósitos de esta sustancia amiloidea es lo que produce daño a la arteria y al final ruptura y las hemorragias. Y hay las hemorragias intracerebrales secundarias, ¿no? Que ocurren con malformaciones vasculares, cavernomas, tumores o trastornos de la coagulación. ¿Ya? Secundarias, o sea, porque hay una malformación arteriovenosa. ¿Alguien sabe qué es una malformación arteriovenosa? Muy bien, sencillo, ¿no? El aneurisma es la arteria que le ha salido una bolsita, ¿cierto? Porque la pared es anormal. Las paredes son delgadas. Y entonces pasa tanto la sangre que en un momento determinado se hace una bolsita, pues, un globito. Y ese globito, como la pared es anormal, es débil, en algún momento de la vida, porque lo puedes tener desde el nacimiento, y tú no sabes. En algún momento de la vida, cuando haces un esfuerzo, cargaste un peso, estabas en la ducha, o muchos refieren en pleno acto sexual, y se rompió el aneurisma, ¿no? Entonces ahí viene el sangrado. ¿Ya? Pero la malformación arteriovenosa es distinta. Es un ovillo de vasos, de arterias y venas. Y esas también son malformadas porque sus paredes también son alteradas. Entonces en algún momento de la vida se rompen y viene la hemorragia. Pero esta hemorragia por malformación
generalmente es intracerebral, no es subaracnoidea, es intraparenquimal. Entonces, si es joven y yo veo, no es hipertenso, ya, hay que hacerle una angiografía para ver si no tiene una malformación arteriovenosa. Cavernomas también, tumores también pueden sangrar. Si eres hemofílico, también puedes tener una hemorragia cerebral. Bueno, ya hablamos de las malformaciones arteriovenosas, el angioma cavernoso. Aquí miren ustedes un sangrado sobre todo intraventricular, ¿no? Pequeñito sangrado. Aquí sí, bueno, es fácil, ¿no? Es un sangrado intraparenquimal, ¿no? Rapidito, con la tomografía rápido lo diagnosticas. Esta sangre que ha roto la pared del ventrículo y se ha metido al ventrículo. Ya, bueno, aquí tenemos el aneurisma del que estábamos hablando, ¿no? La ruptura de la arteria. Miren lo devastador que es la sangre, ¿no? El tremendo coágulo. La mortalidad es alta. La mortalidad es alta. Pero desde que hacemos lo que nos enseñaron los paracas, muchos pacientes se salvan, ¿no? Y quedan bastante bien. Vean, si ustedes van al museo, vean ustedes esos cráneos de los paracas, que les han sacado pues una buena porción. ¿De dónde sabían los paracas todo eso? Qué avanzado. Bueno, una paciente con hemorragia, miren esta tremenda hemorragia, ¿no? Todo lo hiperdenso que es hemorragia, las causas ya les dije, hipertensión arterial, angiopatía amiloidea, malformaciones, bueno, uso de sustancias simpático-miméticas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, otras causas, cocaína, en fin, cuadro clínico, inicio súbito, muy bien lo dijeron por ahí, evolución rápida, cefalea, náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, elevación de la presión arterial, signos neurológicos focales, como ya les dije, ¿no? Esa va a ser la diferencia, crisis convulsivas. ¿Ya? Miren la diferencia entre hemorragia intracerebral e infarto cerebral. Disminución del estado de conciencia, 50%. Acá en el infarto no es común. Cefalea, 40% en hemorragia, en infarto 17%. Vómitos, acá en hemorragia 49%, infarto cerebral 2%. Miren ustedes acá, ay caray. Ya. Esta hemorragia en el cerebelo, grande, falleció. Miren ustedes el tremendo coágulo. ¿Cuánto le va a vivir? Tremendo coágulo. Miren cómo queda el hueco después de que sacan el coágulo. Bueno, aquí estamos revisando a los pacientes. El hematoma puede expandirse a lo largo del tiempo, particularmente en las primeras horas, y esta expansión está atribuida al sangrado continuo de la fuente primaria y a la disrupción mecánica de los vasos circundantes. También podrían estar asociados a la hipertensión arterial aguda y un defecto local de la coagulación. Miren esto. Este paciente no vive. No vive, tremenda hemorragia. Tremenda hemorragia. Ya, para terminar, miren, ¿qué es esto? Muy bien, hemorragia subaracnoidea, no está dentro del parénquima, no se ve bien en esta placa, no es la clásica, pero si ustedes hacen un esfuerzo, miren, el cerebro está bien edematizado porque no veo los surcos, ¿no? Los ventrículos también están aplastados, pero aquí veo sangre, ¿no? En el valle silviano, ¿no? Sangre acá también y sangre acá en el surco interhemisférico. Esta es la hemorragia típica subaracnoidea. ¿Y aquí qué vemos? Un aneurisma cerebral. Aquí está,
tremendo aneurisma, ¿no? Tremendo aneurisma. Eso hay que equiparlo o hay que embolizarlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien claro? Bueno, muchas gracias. Buena clase.